es el tema de trastornos de la personalidad. Aquí claramente van a poder... Ahora ya no vemos, doctora, ahora solamente vemos tu rostro. Ay, a ver, nuevamente voy a... Ahí sí. Ahora sí. Ya, ahora sí, perfecto. Bueno, el tema que ahora vamos a avanzar, señoritas y jóvenes, es el tema de trastornos de la personalidad, que en realidad incluye una gama amplia de 9 trastornos que se encuentran clasificados dentro del Manual de Diagnósticos Mentales. En realidad vamos a ir a describirlos de forma separada, ¿no? Y a agruparlos como vienen siendo agrupados. Se hablan de muchos más trastornos de la personalidad que en este tiempo también han formado parte de todo este conglomerado de trastornos, pero no así todavía se los toma en cuenta como para poderlos clasificar dentro del manual de diagnósticos. Así que nosotros nos quedamos con lo anterior, con el DSM-4 y seguimos manejando este estilo y esta forma de manejarse con estos trastornos. Antes de empezar hablando de trastornos de la personalidad, si ustedes toman en cuenta cuando habíamos avanzado psicopatología, uno de los primeros temas que habíamos visto, bueno, en realidad una de las primeras clases, yo había hablado, incluso fue un tema de pregunta de examen, cuando preguntaba qué son los rasgos, pero los rasgos en psicopatología. Y casi siempre iba a repetir esta pregunta en el examen, en el primer parcial, en el examen final, incluso, donde esto precisamente iba a formar parte de aquellas características del individuo o de la persona que se van formando desde la infancia, pero que llegan a ser inflexibles, que no se modifican y que al mismo tiempo pueden causar mucho malestar cuando la persona sea adulta. Entonces, estos rasgos les comento que vienen a formar parte de la personalidad de cualquiera, sin hablar específicamente de trastornos, pero de la personalidad de un sujeto. Además de estos rasgos, que evidentemente se forman así, necesitamos ver que también hay el temperamento y hay el carácter. Y cuando hablamos de temperamento y de carácter, hacemos una diferenciación entre ambos. Ambos parecieran como que estoy hablando lo mismo, pero no, tienen una diferencia. El temperamento viene a ser aquella disposición innata. Y cuando hablamos de lo innato, estamos hablando de aquello que no es modificable, aquello que viene desde una parte ya biológica y genética. Entonces, acá ya se determina tanto o se especifica la intensidad, el ritmo, el umbral de las respuestas que va a tener esa persona frente a distintas emociones. Entonces, aquí ya va a ser la forma en cómo se comporta, en cómo su forma de ser, en cómo actúa. Entonces, todo esto es difícil de que se modifique porque muy probablemente lo ha adquirido genéticamente o por herencia. Muy probablemente ese temperamento lo tenía su padre, su madre, entonces es lo que ha adquirido genéticamente. Por eso es que se habla del genoma en esta situación. Muy distinto al carácter, que el carácter ya es lo modificable. Aquí se habla de algo mucho más dinámico, porque es modificable, porque puede cambiar y que no solamente tiene que ver con la parte genética o con la parte biológica, sino también con los factores ambientales que van a hacer precisamente que esa forma de reaccionar, esa forma de comportarse pueda cambiar y se pueda adecuar a otro medio social y al mismo tiempo también pueda educarse si es que hay alguna falla en esas formas de reaccionar. No podemos decir de que sin temperamento no hay carácter. Es cierto, los dos necesitan estar fusionados para que se dé el carácter y la personalidad, pero el temperamento lo tomemos como lo más básico, como lo innato. En cambio, el carácter, lo que ya va a poder ser modificable.
Ahora, en trastornos de la personalidad, evidentemente se va a venir a afectar principalmente el temperamento, lo genético, que puede alterarse frente a distintos contextos sociales. Estos rasgos de la personalidad, ¿qué van a hacer? Esos patrones persistentes de formas de percibir, de relacionarse, de pensar sobre el entorno, el medio ambiente o sobre la misma persona. Y que además esto va a responder a una amplia gama de contextos sociales y personales que va a presentar esta persona. ¿Qué es entonces la personalidad? Cuando hablamos de personalidad, ya hablamos de un proceso mucho más estructurado, mucho más firme y sólido, que está, además de esto, perenne y propio a cada persona. Es individual. Por eso es que decimos que cada persona es única, es individual, incluso las enfermedades, no hay enfermedades, sino son enfermos, y por eso tendemos a decir que cada quien va a reaccionar tal vez a un tratamiento no de la misma forma que otros lo han reaccionado o han podido tratarse con esa forma de terapia. Entonces, aquí hablamos inherentemente de toda la afectividad, los instintos, las tendencias que va a tener esta persona, los valores, los principios, la ética, si hay o no, la voluntad, la misma forma en cómo maneja sus estados de ánimo, es decir, todo inherente a la misma persona. Esta personalidad se puede ver afectada. Todo lo que habíamos hablado entre la voluntad, entre sus instintos, entre su inteligencia, puede verse afectado. Y aquí ya hablamos de un trastorno de personalidad. Estos trastornos de personalidad van a incluir que estos rasgos precisamente sean los que sean desadaptativos, sean los que no se modifiquen, los que además sean inflexibles y sobre todo que causen un deterioro en cómo se mueve, en cómo funciona día a día esa persona. Además de que es algo que se ve bien identificado en todas estas personas que tienen trastornos de personalidad, donde esto es muy displacentero para ellos. Por eso es que les provoca un malestar, sobre todo en las relaciones sociales. Ahorita vamos a ir a ver y les voy a ir explicando uno por uno para que así ustedes puedan hacer una diferenciación. ¿De qué depende todo esto? Vamos a hablar en general porque no es necesario entrar a lo específico. Posteriormente vamos a ir de forma específica. La etiopatogenia tiene que ver con principalmente los factores genéticos. ¿Qué se habla? Como en la mayoría de los trastornos psiquiátricos que se han podido realizar estudios, se informa de que puede haber entre gemelos univitelinos una concordancia para llegar a padecer estos trastornos de personalidad. E incluso se habla de que también es mucho más elevado entre los que son entre los gemelos vitelinos. También se puede haber asociado a algo muy importante, que son la neurotransmisión, sobre todo con una actividad de la dopamina, pero deficiente. Entonces estamos hablando muy contrariamente a lo que era la esquizofrenia, donde había una dopamina totalmente elevada en la cantidad de producción. Aquí es deficiente. Y por eso es que esto se afecta a nivel frontal, que sería como que un indicador biológico y un rasgo bien particular de estos trastornos de personalidad. Además de que también pueden haber algunas alteraciones en la activación cerebral. Se habla de que podría existir alteraciones en lo que son los metabolitos de sodio, incluso de calcio y de otros componentes que podrían estar asociados a los trastornos del grupo B. Ahorita los vamos a diferenciar a los trastornos para que ustedes los puedan ver.
Pero sí es importante señalar que tanto la dopamina con el déficit va a haber a nivel frontal, que además de esto puede haber una hiperactividad, un aumento de la actividad de otros neurotransmisores, como son la noradrenalina y también una disminución de la serotonina. Entonces, todo esto puede estar debido a que también cuando hablamos de serotonina estamos hablando de estados de ánimo. Muy probablemente hayan disfunciones entre que se deprimen, entre que se sienten tristes, entre que tienen bajones del estado de ánimo, y esto suele cambiar a través del día. Pero no es lo único, también se ven asociados factores psicológicos. Y ya hablando de los factores psicológicos, hay una serie de teorías que se maneja con todo esto. Principalmente se habla de un modelo de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder mirar desde una visión infantil? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de lo que nos están enseñando nuestros padres o las personas con las que estamos viviendo? Entonces, muy probablemente hayamos aprendido a comportarnos manipulando a las personas, mintiendo, reaccionando con mucha ira, y eso haya sido un modelo de crecimiento a raíz del tiempo y eso origine un trastorno de personalidad. Entonces ya estamos viendo de que podría ser también una característica de esta. Otra también de las características habla sobre cómo se procesa la información. Entonces, que podría estar relacionada en cómo se entiende lo que se le está diciendo a un niño. Estoy hablando de un niño porque es ahí donde empieza a formarse la personalidad. Entonces, tal vez se han empleado malos esquemas, han habido una alteración o han habido alteraciones en lo que es el núcleo familiar y ellos lo han interpretado de una forma errónea. Entonces, eso también podría ser un motivo como para que a largo plazo se desarrolle estos trastornos de personalidad. Eso hablando de una visión psicológica, pero ya hablando de una visión psicoanalítica, se habla de algo un poco más profundo y que estos son teorías que los psicoanalistas ven y que hablan sobre un desplazamiento, sobre fantasías que puede llegar a tener el niño, sobre malas proyecciones, sobre ciertas agresiones que guardan en forma pasiva y que después recién va a convertirse en la edad de la adolescencia o la juventud en algo activo. Entonces empieza ya a ver, sobre todo con la identificación, el identificarse en qué es esa persona y qué quiere ser. Entonces esto ya es un poquito más complejo, pero a manera de que ustedes lo sepan, nada más se los menciono. Ahora vamos a ver los criterios diagnósticos que son generales para los trastornos de personalidad, según lo que dice el Manual de Diagnósticos Mentales. Esto es en general, ¿ya? Para que así ustedes tengan un complemento en la guía de sus estudios. Luego vamos a ver de forma específica, pero para todos los trastornos de personalidad que vamos a ir a ver, se tiene que cumplir estos puntos. Como primer punto, habla de que un patrón permanente de experiencia interna y comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se va a manifestar en dos o más de las siguientes áreas. ¿Qué significa? Que tiene que repetirse algo en la cognición, en la afectividad, en la actividad interpersonal o en el control de impulso. Si estamos hablando de la cognición, recuerden, todo lo que era en la cognición, la forma en cómo interpreta, la forma en cómo entiende, la forma en cómo aprende, la forma en cómo piensa, las ideas que tiene de sí mismo, las ideas que tiene de los demás. Entonces, todo eso va a ser parte de que haya una alteración. ¿Qué más? Estamos hablando de que en la afectividad también haya una amplia gama de respuestas emocionales. O sea, esa persona o tiene que tener una intensidad elevada o disminuida de sus estados de ánimo, tiene que ser lábil,
tiene que adecuarse o no ante alguna respuesta emocional. Entonces es súper grande la parte de la afectividad. Todo lo que hayamos visto en psicopatología sobre afectividad, desde la habilidad, desde anedonia, desde sentirse triste, deprimido, entonces entra aquí. Como tercer punto, tenemos una actividad interpersonal. Aquí tiene que haber una alteración en cómo se relaciona con las personas, con su medio ambiente, con su familia y sobre todo en el caso de que tenga pareja, con la pareja, porque es una de las primeras personas con las que va a llegar a chocar por estos patrones que manifiesta. Y el control de impulso. Evidentemente, el control de impulsos va a ser una característica muy fuerte, sobre todo en el grupo B de los trastornos de personalidad, que también puede presentarse en los otros grupos, pero con mayor frecuencia en el grupo B, como después se los voy a mostrar. Con 2 puntos de esto, habiendo cognición y cumpliéndose la cognición y cumpliéndose la afectividad, ya calificamos para entrar en un trastorno de personalidad. Si se cumplen más puntos, pues también, pero con 2 es suficiente. Como punto B, ¿qué es lo que sucede? Este patrón, o sea, cualquiera de estos patrones de cognición, afectividad, actividad interpersonal o control de impulso, es inflexible. O sea, no se va a modificar, va a seguir así totalmente permanente. Y se va a extender a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es decir, que además de esto va a interferir seguramente en las situaciones sociales donde se desenvolvía, con amistades, con grupos sociales a los que pertenecía y también algunas situaciones que son individuales. Como punto C, tenemos este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo, o sea, los patrones que habíamos visto anteriormente. Por eso es que puede llegar a generar un deterioro social, un deterioro laboral o en cualquier otra área del individuo. Es decir, que podría tranquilamente o dejar de trabajar o dejar la parte de sus amistades que tenía o los relacionamientos sociales en donde se desenvolvía por cierto tiempo y volver. Como punto D, tenemos el patrón es estable y de larga duración y su inicio siempre se remota a la adolescencia o a principios de la edad adulta. Entonces estamos hablando de que dentro de los 13, 14 años, 15 años es donde se va a desarrollar con mayor frecuencia estos patrones que habíamos leído en el punto A. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque esto no es de que el paciente tenga un trastorno bipolar o tenga un trastorno depresivo y después de eso desarrolla un trastorno de personalidad. No, no tiene nada que ver. Aquí es un trastorno de personalidad solo que surge. Es algo que ya seguramente con algunas características y rasgos venía desde niño, pero podía desenvolverse y hacer todo normal. Cuando ya llega el trastorno y se le presenta y ya desencadena con algo, entonces muy probablemente haya ciertos cambios en su vida en ciertos momentos, pero después lleva una vida dentro de lo normal. El patrón persistente no es debido a ningún efecto que sea fisiológico o directo de una sustancia, o sea que un consumo de drogas, un consumo de alcohol, un consumo de cualquier tipo de sustancia no va a provocar de que la personalidad recién haya tenido este trastorno, ni ninguna enfermedad médica. Eso claramente está identificado. Y aquí tenemos nuestra clasificación, que es una clasificación que les comento que se maneja desde 1994. TLP, trastorno de la personalidad. Tenemos primeramente el grupo A, el grupo B, el grupo C. Dentro del grupo A vamos a encontrar a quién.
se dice que estos son los raros, son los extraños, son los excéntricos, y se incluyen a los trastornos de tipo de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo B se habla de que son aquellos sujetos inmaduros, emocionalmente inestables y que además pueden ser dramáticos, emotivos, con mucha inestabilidad emocional, por eso inestable, y además de esto con un autocontrol muy deficiente en cualquier acción que realicen. ¿Quiénes están entre este grupo? Los trastornos de personalidad antisocial, límite, histriónico y narcisista. Como ven, acá ya estamos hablando de 4 tipos de personalidad. Ya en el grupo C tenemos al grupo de los temerosos, los ansiosos, y que incluso con ellos se hace hasta diagnóstico diferencial con trastornos de ansiedad o de pánico. ¿Quiénes son estos? Son los trastornos de personalidad por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo. ¿Se acuerdan que cuando decía yo, hay el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo? Aquí está. Y aquí vamos a ver sus características. Muy similares al trastorno obsesivo-compulsivo, pero no con esa marcada disfunción que se veía en el trastorno como tal. Entonces, acá por dependencia no me van a ir a confundir por dependencia a drogas o a alcohol o alguna sustancia, no. Por dependencia básicamente hacia alguna persona o hacia algún familiar, y que ahorita lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, es frecuente que todos estos individuos al mismo tiempo, o varios que presenten al mismo tiempo varios trastornos de personalidad pertenecientes a grupos distintos. Se habla de eso, pero cuando se identifica un trastorno de personalidad, muy probablemente con todas las características se lo logre individualizar y de esa manera también poder abordar el tratamiento más adecuado. Jóvenes, voy a cortar acá porque ayer por esperar un poco más se me cortó todo. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Vuelvo a invitar.